¿Navegar en modo incógnito siempre es buena idea? Es una pregunta que siempre me suelen hacer, si debemos navegar en modo incógnito para proteger nuestra identidad digital. Pero la respuesta no es tan sencilla. Aunque el modo incógnito ofrece algunas ventajas, no es una solución mágica para garantizar la privacidad y seguridad en línea. Todos los navegadores, Google, Brave, Edge, todos los navegadores tienen un modo incógnito. Simplemente hay que acceder a la barra, irnos al botoncito que está en la parte superior derecha y activar el modo incógnito, lo cual no es problema, pero tenemos que tener presente algunas ventajas y desventajas. Las ventajas, pues, del modo incógnito son la privacidad local. Eso quiere decir que lo que va a suceder es que va a impedir que otros usuarios que utilicen la misma computadora puedan ver el historial de navegación, ya que en el modo incógnito no existe la opción de historial como si lo suele haber en el modo normal. También esto te serviría para hacer búsquedas rápidas, ya que todo lo que busques aquí no va a quedar registrado en el historial ni en los cookies de la computadora. Pero debes tener en cuenta que el modo incógnito tiene ciertas limitaciones, como por ejemplo, los sitios web van a seguir rastreando tu actividad, incluso si estás en modo incógnito. Los proveedores de internet, o sea, tu ISP, va a saber dónde estás navegando aunque estés en modo incógnito. Y muchas empresas van a poder seguir rastreando tu actividad. Y también debes tener claro que el que navegues en alguna página en modo incógnito no te va a librar de que tu navegador se infecte con malware. Ok, entonces, ¿cuál es la ventaja de navegar en modo incógnito? Pues realmente cuando estás compartiendo el equipo con alguien, cuando realizas búsquedas rápidas y no quieres dejar rastros de lo que estás buscando, cuando deseas iniciar sesión en varias cuentas, ¿qué puedes hacer también para mejorar un poco? Pues en el navegador de Google lo que puedes hacer es ir a la opción de configuración, privacidad y seguridad, acceder a la opción de cookies y aquí activar la opción de enviar solicitud de no track. Esto lo que va a hacer es habilitar una petición para que los sitios donde tú estás navegando en teoría no rastreen tu actividad. Eso quiere decir que cuando activamos esta opción, cada vez que visitamos un sitio, pues el navegador solicita al sitio que no rastree tu actividad, lo cual es útil para la privacidad, para evitar publicidad, para proteger los datos. ¿Es efectiva? Pues realmente no del todo, ya que no es una ley de que los sitios cumplan eso, de que no rastreen tu actividad. También hay diferentes sitios que lo interpretan de diferentes maneras, podrían desactivar algunas opciones y otras mantenerlas, y pues la mayoría de los sitios tienen limitaciones técnicas y van a seguir recopilando datos aunque le pidas que no. Así que, en definitiva, lo que siempre suelo aconsejar es tener mucho cuidado cada vez que naveguemos en la internet, tener un buen antivirus, tener un buen anti-malware. En el canal hay unos videos de cómo instalar un anti-malware en tu navegador si no sabes cómo hacerlo. Te voy a dejar el link aquí en la descripción. Y la mejor protección, como siempre menciono, es el sentido común. Tener cuidado y recordar que cada vez que navegas en algún lugar que te ofrece algo gratis, pues debes desconfiar de ese sitio, porque en la internet, al igual que en la vida, nada suele ser gratis, y peor el internet. Y el precio a pagar suelen ser nuestros datos y nuestra privacidad. Ok, así que eso era lo que te quería contar en este video. Espero que te permita navegar con mayor seguridad. Déjame tus comentarios, cuéntame si ya sabías sobre esta información. Gracias por visitar nuestro canal. Si te gustó el video, déjanos un like y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.